Hola a todos, bienvenidos a esta nueva clase, la clase 7 del curso de Data Science para Todos. Y en esta oportunidad vamos a mirar lo que son las listas, que son estos objetos en Python que nos permiten guardar información de diferente tipo, ¿ya? Se conoce como un tipo de dato estructurado. Y nada, vamos a ver desde sus fundamentos cómo se crean y algunos ejemplos. Entonces la idea es que hay que recordar que las listas son uno de los 4 tipos de datos integrados. Los otros 3 son lo que se conocen como sets o conjuntos, los diccionarios, ¿cierto? Y también tenemos lo que son estas estructuras que se llaman tuplas, ¿no? Entonces, nada, si nosotros quisiéramos saber un poco cómo funciona lo que son las listas, podemos dar ayuda a la función list y ahí vamos a encontrar todo lo que hace la estructura lista, que de fondo es una clase. Cuando hablamos de una clase es simplemente una estructura que almacena diferentes funciones. Y bueno, más adelante vamos a ver un poco de qué se trata. Pero como ven es un código bastante largo y así uno pudiera encontrar ayuda sobre cualquier función. De la misma forma, también podemos verificar todos los diferentes atributos y funciones que tienen las listas por medio de este comando que se llama dir. Y ahí, como ven, nada, va a salir todo lo que uno puede hacer con las listas. Usualmente lo que es más común es trabajar con estos atributos y propiedades que son, por ejemplo, agregar elementos, borrarlos, copiar una lista, contar elementos, extenderla, en fin, insertar, borrar y ordenar, ¿ya? Vamos a ir viendo de a poco los más importantes. Todos los demás que aparecen aquí en guión bajo son simplemente atributos y que se hacen cuando uno crea formalmente la lista, pero no son tan utilizados. Entonces, en ese sentido, uno puede crear listas de muchos tipos. El ejemplo común es crear una lista unidimensional. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que básicamente es como una especie de vector, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, pueden observar que la lista que llamo lista 1 de fondo tiene 4 elementos. Tiene un entero, tiene un flotante, tiene un string y tiene un booleano. Así que ese es el beneficio de poder crear listas. Son bastante eficientes para almacenar información de distintos tipos. Y nada, por acá está, en este caso sería una lista de listas, por ejemplo. Eso es bidimensional. Uno mira acá al inicio, aparecen 2 corchetes, eso quiere decir que hay 2 dimensiones, ¿ya? Y bueno, también podríamos crear 3 dimensiones, 4, 5, 6, las que uno quiera. Pero las que más se usan son estas, que son las unidimensionales, ¿ya? Entonces, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, sacar el objeto en la posición 1, que sería este de acá, recuerden que el índice siempre empieza en 0. ¿Ya? Recuerden que cuando uno va a indexar, la posición, esta sería la posición 0, pues la posición 1, la posición 2, la posición 3. Eso es de izquierda a derecha, ¿cierto? Entonces ahí podremos sacar la posición 1 de ese objeto. Bueno, estamos diciendo que saque este elemento particular. Y al hacerlo, entonces ejecutamos, damos cuenta y efectivamente sacó esa posición. Podemos verificar los elementos aquí salen, se ve claramente. Y podemos utilizar todas estas propiedades que les comenté, por ejemplo, la función append, que permite agregar un elemento en la lista. ¿Ya? Ahí como ven, al hacerlo, nada, va a crear un objeto adicional al final que se llama hola, ¿ya? Un string. También podríamos, por ejemplo, utilizar una función que se llama pop, que nos permite borrar el último elemento. Entonces acá de fondo, si yo aplico lista1.pop, lo que estoy haciendo es borrar ese último elemento de la lista, ¿ya? Y te lo está mostrando para que sepas cuál fue el que borraste. Si vuelves a verificar qué pasó con la lista, te vas a dar cuenta que ahora no aparece. De la misma forma, también puedes borrar un elemento particular especificándole la posición en el índice. Entonces, si quieres borrar el índice 1, recuerden que índice 0 es el primero, 1 es el segundo. Si le dices pop 1, de fondo estás diciéndole, oye, borra el elemento en la posición 1. Entonces ahí se van a dar cuenta que va a borrar ese elemento, ¿ya? Y si verificamos en la lista ahora, no va a aparecer ese 1.0, ¿ya? También hay otra forma de poder borrar de acuerdo al valor del elemento. Por ejemplo, si quisiéramos borrar este 1 que está aquí, que aparece como un string, una cadena de texto, podemos decirle remove y dentro del remove le colocas el nombre del atributo que quieres borrar. En mi caso, el 1 en formato cadena de texto. Y ahí como ven, si lo analizamos otra vez, no va a aparecer, ¿ya? Aquí después lo que hice fue volver a agregar un elemento, ¿cierto? Agregué otro booleano y nada, esos serían como algunos de las funciones más importantes. También las listas tienen atributos como la longitud, eso se hace con
comando len. Eso nos permite saber cuántos elementos hay. Aquí, por ejemplo, agregué dos elementos más, dos cadenas de texto, una que se llama 1 y otra que se llama David, y como pueden ver aparecen al final. También podríamos sacar el índice de un elemento, eso es bastante útil. Por ejemplo, si yo quisiera saber en qué posición está true, por ejemplo, el índice respectivo se encuentra con la función index. Entonces lo que puedes hacer es colocar el nombre de la lista y luego de eso la función index y acá el objeto que quieres buscar, en mi caso true. Y bueno, aquí básicamente te está devolviendo un 0, ¿ya? Porque, bueno, básicamente estás diciéndole este 1, recuerden que Python lo reconoce como true. Entonces ahí va a aparecer así. Pero si yo lo hubiera puesto, por ejemplo, David, me hubiera encontrado la última posición, ¿ya? Y bueno, si lo volvemos a ejecutar, vas a dar cuenta que ahora sale la posición 4, que sería la última de la lista, ¿ya? Siempre devuelve el primer objeto que encuentre, ¿ya? No devuelve todos los índices, ¿ok? También hay algunas propiedades como hacer el reverse. El reverse lo que hace es que voltea el arreglo, entonces ahora lo que era la última posición pasa a ser la primera. Aquí hay otros ejemplos, aquí creo una lista con unos números y al aplicar esta propiedad que se llama sort, lo que hace es ordenar. Y hay un atributo que se llama reverse que te permite ordenar ya sea de mayor a menor o de menor a mayor. Al hacerlo, se van a dar cuenta que evidentemente hay que ordenar de mayor a menor. Si le pongo false en reverse, va a ser todo lo contrario, va a ordenar en sentido de menor a mayor. ¿Ok? ¿Qué pasa si tienes caracteres alfanuméricos? Bueno, no hay problema. Igual lo va a ordenar. Siempre ordena de la A a la Z, de mayúscula a minúscula, y del 1 al 9. O viceversa, del 9 al 1 y de la Z a la A. ¿Ya? Cuando tienes caracteres o tipos de datos booleanos como estos, true y false, de fondo cuando haces el sort, nada, lo que va a hacer es simplemente ordenar primero el 0 y después el 1. Y si lo pones en reversa, nada, va a ser el 1 y después el 0. ¿Qué pasa si tienes caracteres alfanuméricos, por ejemplo? No sé, caracteres y números con cadenas de texto. Bueno, siempre el orden es lo que les dije. Va de la Z a la A, del 9 al 1, o si lo pones en sentido de menor a mayor, del 1 al 9 y de la A a la Z. Las listas también tienen una propiedad bastante interesante que se llama count, ¿ya? Y nos permite contar cuántos elementos hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo le digo, oye, count, cuántas veces aparece el elemento A, ahí me va a decir que aparecen dos A, que serían este de acá y este otro de acá, ¿ya? Eso también es bastante útil. Y bueno, nada, eso es simplemente la idea de las listas. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda, comentario, bien recibido. Y recuerden que aquí abajo en el link van a encontrar el enlace a la carpeta con el curso. Y nos veremos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Hasta pronto.